¿Se ve la presentación? Bueno, las hernias de la región inguinal son las hernias más frecuentes y de mayor importancia. Ustedes han escuchado ya que, o conocen a algún familiar, alguna persona que presenta una hernia o ha sido operado de una hernia. Son la protrusión o salida normal de un órgano, por ejemplo, intestino, estómago, los discos intervertebrales, o tejido por un defecto de las paredes del mismo. Entonces, es una protrusión salida anormal. La hernia inguinal es la más frecuente de las hernias, ¿no? Se localiza en la región inguinal el 85%, plural el 5%, umbilical. Perdón, doctor, disculpe que lo interrumpa, pero no se están cambiando las diapositivas. No están cambiando. No, se quedó en la primera. Ahora, No, doctor, sigue en la primera. ahora, ahora ven la segunda. No, doctor, sigue en hernias de la región inguinal en la primera diapo. A ver, vamos a intentar nuevamente. Ahí pueden ver. Sí, doctor, la primera diapo. Ahí la segunda. Sí, ahora sí la segunda. Bueno, voy a tener que presentar así porque no se puede ver. Entonces, como ya les dije que es una protrusión a salida normal, una hernia, ¿no? Por un defecto de las paredes del mismo. La hernia inguinal, el 85%, ven, ¿no? Sí, sí, doctor. Es inguinal, crural es el 5%, umbilical el 4%, y las epigástricas son menores, y hay otras hernias raras como la de Spiegel, la perineal, obturatriz, esas que son rarísimas, pero vamos a ver. Por su condición, las hernias pueden ser reductibles o irreductibles. Y las irreductibles pueden ser estranguladas. Estrangulados es cuando la hernia sale por ese orificio anormal y no puede volverse. Entonces se llama, cuando no se puede devolver o volver a reingresar, puede ser encarcerada, pero es estrangulada cuando hay una necrosis, una isquemia. ¿Ya? Entonces, reductible y reductible. Esa es la clasificación. Es por su condición. Según el contenido, puede ser enterocele, cuando está el intestino delgado presente, el intestino grueso puede estar presente, el apéndice, vejiga, y el epiplón mayor se llama epiplocele. De acuerdo a su contenido, esa es la clasificación. Aquí tenemos un intestino delgado que se ha estrangulado, ha ingresado en la región inguinal y se ha isquemiado, y aquí está totalmente isquémica. ¿Cuáles son los epónimos? Hernia de Richter es cuando el intestino está pellizcado. Hernia de Littré, cuando el contenido de la hernia es el divertículo de Meckel. Hernia de Amiens es cuando el contenido es el apéndice secal, está dentro del saco inguinal. De Garengot es cuando el apéndice secal está en el saco crural, en una hernia crural. Y la hernia de Spiegel es cuando está en el cruce de la línea semilunar de Spiegel, en el borde del recto.
Puede ser, de acuerdo a su etiología, también congénitas, porque en la congénita hay una falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal, ¿no? Y esto por deformidades pélvicas, por patologías del colágeno, y adquiridas por tensiones y esfuerzos durante la vida, ¿no? Esfuerzo intenso al orinar, si hay una falta de una debilidad en la pared, entonces sale una hernia. Al defecar, al toser, al levantar objetos pesados y en un trauma también se puede producir una hernia. Normalmente los testículos descienden a la cavidad abdominal, al escroto, al tercer trimestre de gestación. También descienden el gubernáculo y un divertículo del peritoneo y dan origen al proceso vaginal. Esto se cierra entre las 30 a 40 semanas. Este es el anillo inguinal interno. La falta de cierre del peritoneo origina el proceso vaginal permeable. Ahí es donde van a aparecer las hernias. ¿Cuáles son las partes que constituyen una hernia? Es el saco que es el peritoneo, como una bolsa de plástico, que tiene una boca por donde penetra el órgano que se va a herniar, el cuello y el fondo, ¿no? Entonces aquí, si ustedes ven, es el cuello y el fondo. El contenido es el intestino, la vejiga, el colon transverso, el epiplón. Y las envolturas son las que salen junto con el saco de la hernia. De acuerdo a su localización puede ser intrainguinal, indirecta u obliqua externa, retroinguinal, directa u oblicua interna. Y según su extensión, puede ser inguino-escrotal, que llegan hasta el escroto, funicular, que es solo la parte inicial, o una punta de hernia cuando hay una debilidad y hace esfuerzo y sobresale. Entonces, ese es según su extensión. El piso del canal inguinal es la cintilla iliopubiana. Y la pared posterior está formada por la fascia transversalis y tiene está dividido en tres tercios, ¿no? Un tercio interno, que es la zona de refuerzo, un tercio medio, que es el triángulo de Hesselbach, y el tercio externo, que es el orificio inguinal profundo. La pared anterior es el oblicuo mayor y ahí está el orificio inguinal superior. En el hombre, el canal inguinal está constituido, o por ahí pasa el cordón espermático, y en la mujer el ligamento redondo. Entonces, las cuatro paredes del canal son anterior, que es el aponeurosis del oblicuo externo, más la aponeurosis del interno, la pared posterior, que ya hemos dicho que es la fascia transversales, el techo es el músculo oblicuo interno y el músculo transverso, y el piso es el ligamento inguinal. Aquí está, este es el canal inguinal. Por aquí pasa el cordón espermático del hombre que va hasta el testículo y el ligamento redondo. Y estos son los orificios, es la vista de adentro, ¿no? Aquí se encuentra el triángulo de Hesselbach, esa es la parte débil, ¿no? Y hay otros orificios por donde salen los nervios y las venas. Es muy importante esta placa porque ahora se está realizando la cirugía laparoscópica de la hernia y realmente tenemos que conocer esta anatomía para poder tratar una hernia por vía laparoscópica. Las hernias inguinales son más frecuentes en el hombre y en el lado izquierdo. La directa es por debilidad, y hemos dicho, de la pared posterior, y la indirecta es debilidad del anillo profundo, por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Fíjense que la frecuencia de las hernias inguinales son inguinocrurales, son más del 60%, ¿no? Frente a las hernias incisionales, epigástrica, umbilical. Las inguinales bilaterales son el 2.8%. En la hernia inguinal directa el contenido protruye a través del piso del triángulo de Hesselbach sin pasar por el anillo. Entonces protruye, no hay un anillo, entonces es directa esta hernia, porque afecta todo el piso.
La indirecta emerge por fuera de los vasos epigástricos, aprovechando la debilidad del anillo inguinal profundo, ¿no? Es una hernia que está dentro de la pared. La hernia inguinal indirecta sale del abdomen a través del anillo inguinal profundo. Eso es una pregunta que seguramente les van a realizar. Atraviesa el conducto inguinal en toda su extensión y emerge a través del conducto del orificio inguinal externo. Ya hemos dicho que todas estas hernias son congénitas porque falta del cierre de la capa, que hemos dicho, la peritoneo vaginal, la capa vaginal, ¿no? La hernia inguinal mixta o en pantalón, coexisten dos hernias, una hernia directa y una hernia indirecta. Esa es la definición de hernia inguinal mixta o en pantalón. Esta es una hernia directa que sale directamente por el triángulo de Selvatz, por la pared posterior. Hay varias clasificaciones de las hernias inguinales. Las más importantes, las más usadas, vamos a revisar. Es la hernia de Gilbert, es la clasificación más utilizada. El tipo 1 es una hernia inguinal con anillo interno pequeño. Tipo 2 con anillo moderadamente dilatado. Y el tipo 3, un anillo mayor a 2 cabezas de dedo. Cuando uno examina, entra los dedos. El tipo 4, que afecta todo el piso inguinal. Y el tipo 5, con abertura diverticular pequeña. Esa es una de las primeras clasificaciones que se realizaron. El tipo 6 es la hernia directa e indirecta o en pantalón. Y el tipo 7 es la hernia femoral o pleural. Es una clasificación completa. Pero Nyhus hizo una clasificación más manejable, ¿no? Las hernias indirectas, el tipo 1, con anillo de características normales, saco herniario variable de tamaño. El tipo 2, hernias indirectas con anillo aumentado de diámetro, con bolsa herniaria y volumen de dimensión variable. El tipo 3 es la directa, ¿no? Con alteraciones del anillo inguinal profundo, ¿no? Alteración de las fascias transversales o del piso, o con gran alteración del anillo inguinal profundo, que son las inguino-escrotales, que se bajan hasta el escroto. Y el tipo C, femorales. Y el tipo 4 son las recidivales. Entonces, Nyhus ha tratado de englobar todo lo que dijimos en 4 tipos. Esta es una hernia inguinal en un varón. Ya es no es una hernia, es una hernia directa. Entonces, al examen físico hemos visto que ya hay un aumento del volumen, ¿no? Y hay una pérdida de la simetría comparada en los dos lados. Si hacemos una maniobra de Valsalva, vemos al introducir por el escroto y tocar el anillo inguinal profundo, y le hacemos toser al paciente, entonces vamos a sentir un abombamiento o un agra, o que va a golpear algo en nuestro dedo. Esta es la maniobra de Landívar. Esta es una hernia indirecta inguino-escrotal con un anillo inguinal grande. Entonces, la hernia sobresale, sale por este orificio y llega hasta el escroto. Hay varias patologías con las que hay que hacer un diagnóstico diferencial. Las principales son la presencia de ganglios, ¿no? Un linfoma, las tuberculosis, metástasis, torsión testicular, lipoma, varicocele, absceso del psoas. Entonces, uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial cuando diagnostica una hernia. Esta es una hernia con una necrosis. Aquí vemos que en una mujer ha habido una hernia directa que se ha estrangulado y ha hecho un absceso. Aquí hay una hernia inguinal derecha, se puede ver, en un varón.
Cuando tenemos ya este diagnóstico, el paciente tiene que ser operado y, por supuesto, hay que preparar al enfermo. Lo importante, control hematológico, un control de laboratorio, una valoración cardiológica preoperatorio, control endocrinológico, ver el estado nutricional y si tiene otras patologías concomitantes, hay que también controlar. La cirugía se puede hacer con anestesia local, regional y anestesia general. Aquí ven los esquemas que se hacía anestesia local y se hacía la reparación de la pared bajo anestesia local del paciente. Terminaba la cirugía, se le ponía sus vendas y se podía ir a la casa. Pero esta cirugía está indicada en las hernias inguinales pequeñas, mejor si son directas. Las hernias inguinoescrotales requieren más maniobras quirúrgicas. El fundamento es reforzar los defectos de la pared, ¿no? O del piso. Y hay varios métodos. Una reparación de las hernias inguinales se hacía con tejidos propios. Ya no se realiza esa cirugía, ¿no? Pero vamos a revisarlas. Se tiene que hacer con prótesis o por vía laparoscópica y también se utiliza prótesis que son las mallas de polipropileno. El primer tiempo es la incisión de la piel, apertura del canal inguinal. El segundo tiempo de la cirugía, disección y aislamiento del saco. Aquí ven el saco, hay que disecarlo, hay que aislarlo, hay que tratarlo. El saco se vacía el contenido, se lo reintroduce a la cavidad y en la base del saco se pasa un punto y se lo ligadura, es el tratamiento del saco, se lo liga. El tercer tiempo es la reparación de la pared. Cuando se usaba tejidos propios, se hacía la técnica Bassini, que es el tendón conjunto, se llevaba hasta la arcada crural y ahí se reforzaba la pared. O la McVeigh, que llevaba el tendón conjunto al ligamento de Cooper. Y después vinieron otras técnicas como la Lichtenstein, que es con malla, que ya vamos a revisar, y la técnica de Guzmán. Entonces, básicamente, la técnica Bassini se hacía uniendo el tendón conjunto con el ligamento inguinal con puntos simples, que daba una pared con tensión. Fíjense que las complicaciones eran del 7 al 10%, que es la hemorragia, el edema escrotal, y las recidivas llegaban hasta el 25%. Entonces, de 4 pacientes que operaban, 1 recidivaba. ¿Cuáles eran los problemas? ¿No? Mucho dolor, había alto grado de recurrencias y los tejidos, ustedes saben que de acuerdo a la edad, mayor edad, los tejidos estaban más anormales, menos tratables, ¿no? McVeigh también realizó una técnica que se ha utilizado mucho. Unía el tendón conjunto al ligamento de Cooper con puntos simples. De esa forma, reforzaba la pared posterior. Pero fíjense que las recidivas eran hasta el 20%. ¿No? Esta es la cirugía. Aquí ya se han puesto los puntos y se está cerrando al tendón conjunto, respetando, por supuesto, el ligamento inguinal. Lichtenstein reforzaba el piso del conducto inguinal, ¿no? Con una malla de polipropileno. Las complicaciones aquí eran hasta el 7%, pero la recurrencia bajó hasta el 2%. Y actualmente es la técnica que más se utiliza, la de Lichtenstein. ¿No? Aquí vemos cómo ha fijado la malla al ligamento inguinal, ¿no? Y por encima de la malla está el conducto inguinal. Schuldeis, por otro lado,
abría la fascia transversal y la suturaba en 4 planos, hacía un refuerzo capa por capa de la fascia de la pared posterior. Esa técnica era bien difícil de hacer, pero fíjense que la recidiva era el 1%, ¿no? Se comparaba, estos iniciaron en la clínica Mayo. La clínica Mayo decía que tenía una recidiva del 1%, pero otros cirujanos cuando la practicaban decían una recidiva del 10%. Era expectable esa técnica y muchos la han realizado. Entonces la fascia transversal se la va suturando en capas, ¿no? Como haciendo un refuerzo de la pared con la misma fascia. Y están los planos, que vale la pena. Y después tenemos la técnica de Guzmán Arrieta, que son 2 cirujanos de nuestro medio y que realizaban esta técnica, elaboraron, viendo que las varias técnicas, hay muchas técnicas, pero no se ha alcanzado a tener la técnica ideal de la cirugía, ¿no? Entonces, aquí está el orificio inguinal que penetra un dedo. Y aquí tenemos las otras técnicas actuales, que es la videolaparoscopía. Entonces, la transabdominal preperitoneal es la que más se está utilizando, ¿no? Tiene sus indicaciones en las hernias inguinales bilaterales, la hernia inguinal recidivante, y el dolor postoperatorio es mucho menor con este tipo de técnicas, ¿no? Y la otra que se ha desarrollado es la totalmente extraperitoneal, pero tiene sus contraindicaciones. Las hernias estranguladas, no se puede practicar anestesia general, y relativas cuando hay un antecedente de una cirugía extraperitoneal, porque se va disecando el peritoneo, disecando hasta llegar a la región inguinal. Para el tratamiento laparoscópico hay, cuando uno va a operar la hernia inguinal derecha, esta es la forma de colocar los 3 trócares para trabajar. Igual, cuando es bilateral, es la forma de colocar los trócares, y aquí nos muestran, que eso vamos a ver, o seguramente van a ver en clase de 4º año. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando uno hace la laparoscopía? Ver el uraco, los vasos epigástricos, ¿no? Y hay que demarcar bien, abrir bien el peritoneo anterior para abordar y colocar la malla sin dañar especialmente los vasos, ¿no? Un daño a estos vasos puede ser fatal. Aquí está colocando, y antes usaban, muchos todavía se utilizan los tackers, ¿no? Que son como unos ganchos que van a pegar la malla a la pared abdominal. Y entonces esto quedaría así, queda cubierto el orificio inguinal, la pared posterior del canal, y la hernia ya no tiene por dónde salir. Ahora se han desarrollado mallas que son autoadhesivas, que es la que es mejor utilizar porque no tienen casi dolor, ¿no? Esto, la totalmente extraperitoneal, fíjense, se introduce un balón en la región preperitoneal y se distiende este balón, ¿no? Y se hace una cavidad, y a través de esta cavidad ingresa la cámara y se puede ver la hernia, se puede reducir y se puede colocar la malla. También es un procedimiento que se realiza mucho y que tiene también bastante éxito. La hernia crural o femoral es más frecuente en las mujeres, ¿no? No es, globalmente no es muy frecuente, ¿no? No se ha demostrado causa congénita, pero es más frecuente en el lado derecho, y especialmente en las personas mayores, en las mujeres, tiene gran tendencia de estrangulamiento, como que mucha gente ha debutado con una obstrucción intestinal por una hernia crural estrangulada.
Como decía, es más frecuente en la mujer en relación 3 a 1 con el hombre. El tratamiento es la inguinalización, o sea, reducirla y cerrar este orificio junto con volverla como una hernia inguinal. Es la inguinalización. Entonces, fíjense que sale a través del ligamento lacunar. Este es un saco. Puede ser un orificio pequeñito que molesta. Ahora tenemos muchos métodos diagnósticos, como por ejemplo la ecografía que nos puede con Doppler y determinar si es una hernia crural o una hernia inguinal. Entonces aquí comparativamente la hernia femoral sale por el orificio femoral y la hernia inguinal sale por el orificio herniario interno y aquí el orificio está libre. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir y volverla a una hernia inguinal y tapar este orificio. Aquí, este es el orificio femoral y se está fijando la malla que cierra este orificio y también cierra el orificio inguinal, la pared posterior. Y esta es la cirugía más completa. Las complicaciones son infección bajísima, seroma, cuando hay mucha disección, cuando tenemos que, por ejemplo, una hernia inguino-escrotal, reducir, despegar el saco. Hay hematoma cuando no hacemos buena hemostasia, ¿no? Podemos lesionar la vejiga también cuando está la vejiga dentro de la hernia, ¿no? Hay una pubalgia porque cuando tocamos, ponemos punto o ponemos esas taques al periósteo, es un dolor bien característico y es de difícil manejo. Y puede haber también retención urinaria, especialmente ese es un problema anestésico. Y las hernias pueden complicarse también, ¿no? Fíjense que aquí hay una necrosis intestinal, entonces el tratamiento es diferente. Cuando hay una necrosis, quiere decir que ha habido una permeación a nivel del peritoneo. Hay que resecar, sacar la parte necrótica, hay que anastomosar las partes sanas, ¿no? Y esto es muy difícil hacer por la abordaje inguinal. Entonces tenemos que hacer una laparotomía. Y después de eso tratar la hernia. Podemos cerrar por dentro la cavidad del orificio herniario y más tarde tratar de operar definitivamente o curar definitivamente con una cirugía con malla ya de policortilona. No está aceptado poner mallas cuando hay una contaminación o necrosis porque la malla se puede infectar. Entonces ya hemos revisado la hernia inguinal. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a completar la clase ahora con las hernias que dijimos que hay que revisar. Hay un tipo de hernias también que son importantes. Una de estas que está aumentando la frecuencia, ya sea porque hay mucha obesidad, ¿no? Es la hernia umbilical. Sobre todo en la infancia es frecuente y el tratamiento es diferente al del adulto. La hernia umbilical en el adulto se produce generalmente en pacientes que son obesos, mujeres que han tenido muchos hijos, ¿no? Realmente la hernia umbilical no es de gran interés. El anillo es de dimensiones reducidas, es en la región inguinal, ¿no? En los niños hay tendencia a que desaparezcan, pero en el adulto hay un progresivo aumento de volumen. Por eso en el adulto siempre tienen que ser tratadas. Generalmente comienzan con un pequeño orificio, pero como hay factores, por ejemplo, el aumento de la presión intraabdominal, que hacen que aumente el
la presión se va agrandando el orificio umbilical. Aquí tenemos el dibujo del ombligo, ¿no? Que no se ve muy bien. Entonces, fíjense, el ombligo es una cicatriz y aquí confluye el peritoneo y aquí hay una zona más débil a nivel del ombligo y por la presión, la multiparidad, enfermedades como la ascitis aumentan el volumen y en esta zona débil empieza a salir una hernia umbilical. Y vemos que esta hernia ya ha crecido y hay que operarla, ¿no? Generalmente se hace una incisión periumbilical, se observa y se diseca y se abre el saco, hay que disecar el saco, ¿no? Ya tenemos todo disecado y este es el anillo que hay que cerrarlo al anillo. Y hay varias indicaciones para poner malla. Cuando la hernia es menor de 1.5 centímetros, se puede cerrar sin instalar malla, pero cuando es mayor, hay que poner malla, ¿no? Porque cuando es más de 2 centímetros o de 1.5, hay una alta recidiva si solamente se cierra con sutura. Entonces, el riesgo de que se produzca una recidiva con malla no alcanza al 2%. Hay recidiva, no hay técnica que sería que es la mejor. Fíjense esta hernia umbilical gigante, donde está todo el epiplón y parte del intestino incluidos en el saco. Y este es el saco, es el peritoneo, y este es el contenido. Cuando se abre el saco y sale todo el contenido, que generalmente es epiplón e intestino delgado. Otra hernia con intestino delgado, que sale por el ombligo. Fíjense el tamaño del orificio umbilical. Y también puede ser que se introduzca el intestino y se necrose. Entonces, cuando está encarcerada o hay isquemia, hay que hacer también una hernioplastia resecando todo el ombligo. Entonces, se reseca todo, aquí está todo el contenido, se tiene que llegar hasta el anillo, donde hay que abrirlo al anillo y tratarlo. Es otro paciente con una hernia umbilical gigante. Fíjense, ya está toda esta asimetría. Aquí puede estar cualquier cosa, intestino, epiplón, colon, ¿no? Y lo peligroso es que cuando se encarcela y no pueda retornar, porque generalmente el orificio umbilical no es tan grande, son pequeños orificios, llegará a 5, 8 centímetros, pero va saliendo poco a poco los órganos de la cavidad. Entonces tenemos que abrir, reducir todo el contenido, si está necrosado, tratar esa necrosis y después cerrar toda la pared. Entonces, antes se hacía la cirugía de chaleco de Mayo, era como cerrar un chaleco, ¿no? Fíjense, se cierra y se hace en dos planos, como un chaleco, y queda una parte, primero se cierra la parte superior con la inferior, y después el remanente se va cerrando y quedaba en dos planos. Esta técnica se la ha realizado hasta la aparición de las prótesis, de las mallas. Ahora, claro, se puede cerrar. Esta tenía mucha tensión, entonces cuando aumentaba el volumen intraabdominal, se corría el riesgo de recidiva. También se ha desarrollado otra técnica en anillos umbilicales menores de 1.5, entonces se puede hacer el cono de Gilbert. Se hace un conito y se lo introduce en el orificio umbilical y se lo fija al anillo. Entonces,
ahí queda reforzada el anillo con malla y se cierra el orificio y no queda mayor cicatriz. La otra hernia es la hernia epigástica. Esto es un anecdótico. Es rara una hernia epigástica de este tamaño, pero se presentan también. Las hernias epigásticas aparecen en la línea alba. Las fibras aponeuróticas de los tres músculos anchos, fíjense que llegan a la línea alba y ahí se unen. Entonces, el ancho de la línea alba es de 5 milímetros aproximado hasta 20 milímetros que llegan en la parte subumbilical. Las distintas fibras de estos músculos, al cruzarse, forman orificios y por estos orificios, atraviesan los vasos, ¿no? Vasitos. Y a través de estos orificios sale tejido adiposo por la presión y se originan las hernias epigástricas o de la línea alba. Ese es el origen de las hernias. Entonces, por la presión se debilitan los haces fibrosos, ¿no? Hemos dicho ya que aparece el tejido graso por los pequeños orificios de los vasos, pueden ser de pequeño tamaño y el 20% son múltiples, hay múltiples, ¿no? Es más frecuente en los hombres que hacen más trabajo mecánico. La mayoría son asintomáticos y solo cuando crece empieza a molestar, ¿no? Entonces, cuando son de 1.5 centímetros o menos, solamente se puede poner uno o dos puntos. Pero sin malla puede haber una recurrencia de hasta el 10%. Las hernias incisionales son un defecto de la pared abdominal en la región previamente operada. Entonces, estas son hernias ya adquiridas, porque son posteriores a una laparotomía. La frecuencia de una hernia en una laparotomía alcanza hasta el 15%. Dicen que la recidiva es 1% por año. Entonces, después de 20 años de una cirugía, puede haber un 20% de recidiva, más o menos así se calcula. Entonces, 2/3 de las eventaciones o hernias incisionales aparecen antes de los 5 años. La hernia incisional es una protrusión anormal del peritoneo a través de la cicatriz patológica decimos porque ya la hemos realizado, de una herida quirúrgica o traumática, que interesa a los planos músculo, fascio, aponeuróticos y que puede contener o no una víscera abdominal o tejidos. Entonces, tenemos que nosotros saber la diferencia en que hay entre una hernia incisional y una evisceración. Cuando uno opera y después de la cirugía, al segundo o tercer día, el paciente presenta una hernia, vemos que hay un aumento de volumen, decimos que se ha eviscerado. ¿Por qué? Porque no tiene capa peritoneal. En cambio, una hernia incisional tiene la capa peritoneal, el peritoneo. En la evisceración no hay peritoneo. Entonces está solamente por cubrir tejido celular subcutáneo y la piel, contiene la piel. La clasificación, de acuerdo a la etiología de la hernia incisional, ¿no? Puede ser post-laparotomía, post-traumática, puede ser ahora que está de moda o se está utilizando mucho la cirugía laparoscópica, puede ser por el orificio de un trocar o por el orificio de un Tucker. Los sinónimos pueden ser eventración o hernia postoperatoria, hernia postraumática, hernia cicatrizal, laparocele, ventrocele, pero es mejor llamarla hernia incisional. Según el tiempo de evolución puede ser reciente o antiguo. Según su localización puede ser supraumbilical, paramediana y subinfraumbilicales. Las supraumbilicales pueden ser medias o paramedianas.
y las infraumbilicales pueden ser medias paramedianas o también puede ser de los cuadrantes. Según el número de orificios o loculaciones, pueden ser uniloculares cuando hay un solo orificio o multiloculares cuando hay varios orificios en la longitud de la cicatriz. Según el diámetro, pueden ser pequeñas cuando es menor de 5 centímetros de diámetro el anillo, medianas entre 5 a 10 centímetros y grandes cuando sobrepasan los 10 centímetros. Y gigantes cuando ya son de 20 o un poco más. Y le han agregado aquí monstruosas cuando ya no se puede medir el anillo, son más de 20 centímetros, ¿no? Hay monstruosas y esas ya se ha afectado toda la pared. Pueden ser, de acuerdo a su reductibilidad, reductibles o irreductibles. Incarceradas puede ser aguda cuando requiere una cirugía con compromiso vascular de la víscera o de tejidos, y esas son ya las estranguladas. Según el tránsito, cuando produce una obstrucción con alteración del tránsito intestinal o sin alteración del tránsito intestinal. Es una de las causas también estas hernias complicadas de obstrucción intestinal. Aquí hay una hernia incisional. Fíjense, esta es una colostomía. El paciente ha tenido, como dice, un ano contra natura. Es una colostomía. Y hay una hernia, se ha herniado a través del orificio de la colostomía. Es una hernia incisional porque para sacar el colon, para formar o fabricar la colostomía, tenemos que abrir la pared y a veces se abre mucho la pared y aparecen estas hernias pericolostómicas, que es una hernia incisional. Bueno, las hernias incisionales tempranas, ¿por qué se producen? Porque es una técnica quirúrgica mala técnica. No se cierra por planos, se utiliza material de sutura inapropiado. La técnica de sutura, ¿no? Queda con mucha tensión, con mucha fuerza, y al despertar el paciente o al hacer algún esfuerzo, aumenta la tensión y cede. Los tubos de drenaje a veces se colocan a través de la incisión y no hay que hacer eso. La obesidad y el estado general, a veces los pacientes son desnutridos y no cicatrizan bien. Y algunas complicaciones posoperatorias, sangrados, perforaciones, peritonitis posoperatorias, que uno tiene que entrar a reoperar, y eso también predispone a la aparición de una hernia incisional. En las tardías, cuando aparecen tarde, puede ser una falla de los tejidos o anomalías del colágeno, o también por actividad intensa del paciente. Los síntomas: una masa que no es agradable tener, es una hernia incisional, ¿no? El paciente ya ha perdido las vísceras, su derecho a domicilio, ya viven dentro de la hernia, ¿no? Dolor, incomodidad, sensación de tracción, hay necrosis por decúbito de la piel, aquí en el ombligo ya hay una zona isquémica, oclusión intestinal, intertrigo porque se remoja, ¿no? Y antecedentes y alteraciones de la presión intraabdominal. A estos pacientes hay que prepararlos muy bien cuando piden derecho a domicilio, porque si el contenido, si se reingresa al abdomen, a la cavidad abdominal, y se cierra, puede producir un aumento de la presión intraabdominal y producir problemas por este aumento, ¿no? Problemas renales, ¿no? Incluso vasculares, etc. Aquí vemos la frecuencia de aparición de las hernias incisionales. ¿En qué cirugías es más frecuente las hernias incisionales? Vemos que en el 100% de las hernias incisionales, el 66% aparecen después de colestectomía, apendicectomía, colectomía,
colecistectomía laparoscópica y otras. El 30% aparecen después de una cirugía ginecológica, ya sea cesáreas o histerectomía. Y el 4% por cirugía urológica. Pero la mayoría son por posterior a cirugías abdominales. Es el tratamiento de una hernia incisional, se libera el saco y se abre el saco. Después se reduce el contenido y se reduce el saco y se cierra. Puede ser el cierre primario con una sutura continua, y esto es mejor usar una sutura continua, no haciendo cruces o volviendo a hacer nudos. Es mejor porque mantiene la presión en toda la longitud de la cicatriz. Fíjense que la norma respeta puntos al menos de medio a 1 centímetro del borde del defecto, ¿no? Y una distancia entre cada punto tiene que ser de 0.7 a 1 centímetro. Eso es lo ideal para evitar que haya falla en esta sutura y aparezca una hernia incisional. Actualmente se hace una hernioplastia con malla. Puede ser de polipropileno, puede ser una malla de Gore-Tex o reabsorbibles de polilactina, como la malla de Dexo. Esas hernias incisionales gigantes hay que preparar al paciente. Entonces se hace la técnica de Goñi Moreno, que él ya trabajó desde 1940, introduciendo aire a la cavidad abdominal. Entonces, este aire, este neumoperitoneo, aumenta la capacidad abdominal, poco a poco, no de golpe, ¿no? Entonces va introduciendo poco a poco hasta llegar a unos 2.000, 3.000 centímetros cúbicos, hasta la mayor tolerancia, y entonces las vísceras abdominales vuelven a la cavidad y la cirugía es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ahí se relaja y los tejidos de la pared se elastifican. Y el paciente evoluciona mejor, porque si reintroduces de golpe y quieres cerrar, aumentas la presión intraabdominal, ¿no? Y afecta hasta la ventilación. Otra hernia incisional, estamos tratando el saco. Y aquí, fíjense, estaba el apéndice en la hernia incisional. Otra hernia incisional que se está realizando, ya hemos abierto, está la aponeurosis, está libre y está lista para cerrar el orificio de la hernia incisional y colocar la malla encima de la aponeurosis, ¿no? Ya se ha colocado la malla, ya se está cerrando. Ya está toda la malla completa y se solucionó la hernia incisional. La hernia de Spiegel es una de las hernias rarísimas. Creo que durante toda mi vida quirúrgica yo he visto 2 hernias que se han operado. Protruye el saco peritoneal, órgano o grasa, a través de un defecto congénito o adquirido en la aponeurosis de Spiegel. Tiene otros denominativos: hernia ventral lateral espontánea, hernia del tendón conjunto, hernia de la línea semilunar o hernia intersticial ventral. Esas definiciones las van a leer en los tratados o los libros. Se produce en la línea semilunar situada entre el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen y la inserción del músculo oblicuo externo e interno y transverso abdominal. Aquí ven en el dibujo. Entonces, en esta zona de debilidad, por la presión también aparece el contenido herniano. Está entre los músculos obturador interno y externo o entre el obturador externo y el pectino, quedando el contenido como una hernia interparietal o intersticial. Causa molestias y el diagnóstico es clínico, pero también con imagenología y con la tomografía y la resonancia se ha podido aclarar todo esto.
Aquí está un dibujo. Fíjense que se ha metido el intestino. Es interparietal, ¿no? La sintomatología a veces es un malestar o una oclusión, una suboclusión intestinal. Y hay que abrir, desplazar una malla, no se puede fijar, cerrando este orificio y después cerrar la aponeurosis. Otras hernias son las lumbares, ¿no? La lumbar inferior o del triángulo de Petit. Aquí está el triángulo de Petit. Y la hernia superior o del triángulo de Grimler. El triángulo lumbar superior o hernia, aquí fíjense, también puede haber la salida de un contenido intestino en la región lumbar. Estas son rarísimas. Aquí también se está solucionando, ¿ve? Ha salido un pedazo de intestino. Se coloca la malla, se desplaza la malla y se cierra, obturando todo el orificio del triángulo lumbar. Bueno, esto sería todo. Esta es una imagen de todas las hernias. No sé si hay alguna pregunta. Han visto, ¿no? Toda la presentación, porque la anterior vez tuvimos problemas para presentar. Sí, doctor, esta vez se vio todo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, con esto terminamos las presentaciones que tenía que ser por el día de maestro se suspendieron y hemos tenido que hacer 2 clases en una, un poco apurados. Entonces, yo me despido. No hay más preguntas. Buenas noches. Hasta luego, doctor, gracias.